Bien, entramos al capítulo 14 de Primero a los Corintios. Estamos en esto que es como una serie, ¿no? Contemplando el capítulo 12, 13 y 14 y hablando de los dones espirituales. Es lo que el apóstol Pablo está corrigiendo en la iglesia corintia. Y el capítulo 14 es bastante específico porque pasa ya al asunto de la práctica de lo que él venía enseñando. El problema de los corintios es el problema del amor, básicamente. Ellos no tenían amor fraternal, o no lo suficiente al menos, y eso los llevó a malas prácticas respecto de los dones. Estaban enfatizando dones como el hablar en lenguas, estaban enfatizando sus propios términos, su propio beneficio y no lo que el don en amor implicaba, que era tener preocupación y ocupación por las necesidades de otros. Es por eso que, de manera muy simple, yo denominé a este sermón y al que vamos a estar compartiendo el día domingo de la teoría a la práctica. En esta oportunidad fue de la teoría a la práctica, parte uno, y el domingo, si Dios así lo permite, vamos a estar compartiendo lo que nos faltó de esto, que es un punto solamente, 5 versículos, y la segunda parte de la teoría de la práctica a partir del 26 en adelante, y espero sí poder llegar hasta el final. Y si no, bueno, se puede perfectamente volver a dividir, pero lo más probable es que no, hermano, que hagamos el análisis eh, para terminar el domingo esta miniserie de predicaciones en estos pasajes que ya les cité. Entonces, recordamos, ¿no? Capítulo 12, la definición de los dones, la analogía que usa Pablo del cuerpo para decir que somos miembros y que todos hemos sido equipados por Dios. El capítulo 13, la trascendencia, la importancia del amor y ese amor, ¿no? Que va a seguir siendo parte de nuestra vida eterna. Cuando estemos en los cielos con el Señor, ese amor va a seguir siendo parte de nuestra vivencia. Ya no así los dones, no van a ser necesarios, pero sí el amor que vamos a manifestar hacia Dios va a ser perfecto en ese entonces, y el amor entre nosotros como creyentes, ya en un estado glorificado, también va a ser todo lo mejor que pueda ser. Y ese mismo amor, ese es el que nos permite entonces poder edificarnos de la manera correcta a través de los dones que Dios nos ha dado. Y ahora el capítulo 14 entonces se torna mucho más práctico, mucho más, podríamos decir que el apóstol Pablo está aplicando lo que había enseñado en el capítulo 12 y capítulo 13 a la realidad corintia, porque como vamos a ver el domingo, él llega a ser muy específico con lo que está enseñando. Y si nosotros comparamos con otras cartas o epístolas, no vamos a ver en ninguna de ellas el detalle que vemos en la expresión, digamos, que se da en los Corintios respecto de la prescripción de dones. Y eso tiene relación con la propia realidad corintia. Y también hoy para nosotros, ¿no? Como iglesia de este siglo, también nos deja muchas enseñanzas que tal vez no dicen relación directa con el tema de las lenguas, en nuestro caso en particular, pero sí en temas de orden, de prioridad, de entendimiento, como decíamos el domingo, que son sumamente necesarios que nosotros avancemos y crezcamos en ello. El primer punto, por lo tanto, la profecía sobre las lenguas. En el verso uno, verso 5, quizás hoy no voy a leer todos los versículos, hermanos, porque como ustedes se dieron cuenta, eh, hay ideas bastante reiteradas en cada versículo o se repiten en versículos, entonces quizás no voy a leer todos los versículos para ir avanzando y también así que mis hermanos también, Sergio y Patricio, también puedan participar y no hacerlo tan largo porque sería muy extenso. Entonces, el primer versículo sí es clave, ¿no? Porque decía, procuren alcanzar el amor, pero también deseen ardientemente los dones espirituales, sobre todo que profeticen. La palabra original de alcanzar ese amor, yo se los decía el domingo, ¿no? Es la palabra que refleja cómo el cazador va detrás de su presa. De ahí la intencionalidad que nosotros tenemos que tener en esa misma dirección hacia la práctica del amor. Y eso puede ser bastante práctico como desafío
y en nuestra propia vida, ¿no? El amor siempre nos va a llevar a pensar y a estar preocupados y ocupados de los otros antes que de nosotros mismos. Entonces, todo lo que podamos nosotros poner en ese terreno, ¿no? De estar ocupado de otros, va a ser una práctica de amor, un amor, entendemos, dentro de los cánones de la escritura, un amor, como decíamos la semana antepasada, no un amor permisivo, no un amor que va a permitir el pecado o licencioso, no, un amor que se conforma a la revelación de Dios en la escritura. Es así que recordábamos esto que es importante, ¿no? Primera de los Corintios 13, 4, 8, la magnitud del amor, podríamos decir. ¿Cuál es esa magnitud? Bueno, se expresa diciendo en el verso 4: el amor es paciente, es bondadoso, no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no es arrogante, no se porta indecorosamente, no busca lo suyo, no se irrita, no toma en cuenta el mal recibido. El amor no se regocija de la injusticia, sino que se alegra con la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Tenemos que meditar entonces nosotros constantemente respecto de estas características del amor y medirnos a nosotros mismos. ¿Cómo estamos tras este énfasis que el apóstol Pablo hace en específico ahora, ¿no? Hablando de nuestra iglesia local? Esto es útil, lo decíamos en su oportunidad, para todo tipo de relaciones, pero ahora hablando en la realidad de nuestra iglesia local, ¿qué tan cerca o qué tan lejos estamos entonces de la aplicación del amor en estos términos? Yo creo que ninguno de nosotros podrá decir yo estoy listo, sino que siempre lo tenemos por meta por delante y debiésemos ser intencionales en perseguirlo. El énfasis es claro acá, el apóstol dice primero lo del amor y luego que está bien que deseen los dones, pero establece esto de la profecía por sobre el don de lenguas y, y para refrescar eso, ¿no? Porque es interesante saberlo, cómo se vivía el don profético en la época del Nuevo Testamento, los profetas siendo estos, estando a la par, ¿no? Con los, o no sé si a la par, pero trabajando, podríamos decir, en una misma dimensión con los apóstoles, según Efesios 2:20, ¿no? Estableció apóstoles y profetas para que ellos entonces establecieran el fundamento de la iglesia. Entonces, lo primero que tenemos que recordar es que en aquel entonces no había Nuevo Testamento en las manos de los creyentes. El Nuevo Testamento se estaba escribiendo y entonces los profetas cobran ahí una importancia práctica. El Señor, a través de su Espíritu, les hablaba directamente para que ellos entonces trajeran esa revelación a las distintas iglesias locales. Y, y de esa manera, ¿no? Se empezaba, por decir así, a ser revelada la verdad escritural de manera particular en las iglesias locales. Y obviamente esto después cambia la dinámica porque los apóstoles o cercanos a ellos escriben el Nuevo Testamento, lo que para nosotros es el Nuevo Testamento a través de sus cartas y evangelios, revelaciones como Apocalipsis. Entonces, una vez que eso está completo, ya es innecesaria esta labor profética de manera particular, trayendo la voluntad de manera directa. Decía Warren Wiersbe, ningún predicador contemporáneo puede alegar tener inspiración inmediata de parte de Dios. Eso fue parte, ¿no? del tiempo neotestamentario, del tiempo de la iglesia primitiva, por las razones que yo expliqué recién. Entonces, profetizar es proclamar la mente y el consejo de Dios. Eso es lo que nosotros hacemos hoy día, tanto al predicar como al transmitir una enseñanza. Es la misma dirección, es la misma intención. El verso 2 dice, el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie lo entiende, sino que en su espíritu habla misterios. Quisiera agregar aquí a este punto algo que no dije el domingo, ¿no? Cuando la palabra dice misterios, se refiere precisamente a asuntos que hasta el momento no habían sido revelados. Entendemos que hasta ese punto, ¿qué era lo que tenía estos nuevos creyentes? Algunos de ellos creyentes desde el judaísmo que habían abrazado el cristianismo, tenían el Antiguo Testamento. Entonces,
Eh, por ejemplo, lo que dice relación con la iglesia como doctrina, no estaba revelado. En ese sentido, esos son los misterios a los cuales el apóstol Pablo se refiere. Todo eso que se estaba revelando, ¿no? De manera progresiva y de manera directa también en cada iglesia a través de la labor de los profetas. Pero obviamente eso ya para nosotros no es misterio porque todo lo que Dios quiso revelarnos ya nosotros entendemos y creemos que está en el Nuevo Testamento. Ya esas verdades han sido, en efecto, o de hecho, reveladas. Entonces, eso quisiera agregar para enfatizar más ese punto. Verso 3 pero el que profetiza, esto es muy relevante, ¿no? Cumpliendo o dándonos las características del ministerio profético, dice, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Em, Ahí hacemos la diferencia, ¿no? Que en ningún caso dice para predicción. Nosotros vemos ciertas escenas en el Nuevo Testamento respecto de predicción a través de Ágabo, por ejemplo, para prevenir o anunciando que vendría un hambre a ciertas regiones y que la iglesia se preparara entonces. Hubo respuesta a esa advertencia de Ágabo. Y también vemos unas profecías respecto de la situación del apóstol Pablo. Eso quizás en términos predictivos. Y la otra función, o la función primordial que también tiene para nosotros hoy día a través de la predicación de la palabra, es básicamente lo que dice acá, ¿no? Edificación, exhortación y consolación. La palabra del Señor hoy es la que a nosotros nos edifica y debemos echar mano de ella siempre, tanto en estos contextos, en la iglesia el día domingo, las reuniones, otro tipo de reuniones que hacemos, e incluso de manera más informal, en nuestra propia vida devocional, debe ser la palabra, hermanos, lo más importante. Damos gracias al Señor por los hombres que han estudiado, los hombres que nos ha dejado la historia, pero ninguno de ellos, ni el más genio teológico que haya existido, va a estar a la par de la Escritura. Entonces, eso tenemos que siempre tenerlo en consideración. El exhortar está relacionado con el consolar, ¿no? Siempre yo que hablo de consolar, recordamos a Bernabé, porque Bernabé nos ilustra muy bien ese punto. Él fue en quien tomó a Pablo cuando Pablo era recién convertido y no contaba con la confianza de la iglesia. Luego, cuando él se enemista, por decirlo así, con Pablo, él toma a Juan Marcos. Entonces vemos ese espíritu, ¿no? Esa característica de exhortación en él y la consolación que podríamos decir que está muy de la mano con eso, ¿no? Tiene mucha aplicación en este mundo quebrado, hermano. Estamos en un mundo quebrado, en un mundo en el cual el pecado se manifiesta de todas las formas que nosotros pudiésemos pensar y entonces nosotros mismos a veces eso nos afecta también y debemos entenderlo, debemos ser en ese aspecto realistas, pero a esa realidad dura y cruda, ¿no? de la vida también tenemos que la palabra nos trae consolación y debemos nosotros ser también esos medios para que eso suceda. Edificación, exhortación y consolación deben ser metas que nosotros busquemos de manera práctica exhibir como creyentes en base a lo que la Escritura nos dice. Verso 4 el que habla en lenguas, asimismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Em, yo le decía mi punto ahí en ese sentido, y la otra interpretación es que literalmente el que hablaba en lenguas, y lenguas se debe traducir como idiomas, esta versión que nosotros cambiamos ya hace un par de años, no traduce como la Reina Valera que dice lenguas extrañas, pero la palabra extraña no está en los mejores manuscritos o en los más antiguos. Entonces, está en este sentido bien traducido, porque esa palabra no está, y a veces el que diga lengua extraña, a la gente pudiese darle la idea de que está hablando en el fondo, lenguas que no son idiomas conocidos.
Pero en todo el relato bíblico, o más bien en el relato que nosotros conocemos, la palabra traducida como lenguas se refiere a idiomas, ¿ok? Ahí también hay otras visiones, pero cuando nosotros vemos y relacionamos esto con el libro de Hechos, nos damos cuenta que hay cierta consistencia también y no encontramos más evidencias en el Nuevo Testamento que nos hagan entender que esta pudiese ser otro tipo de lenguas. Eh, no tenemos esa evidencia. De hecho, lo que conversábamos, o más bien lo que yo exponía el domingo, daba cuenta de que incluso el apóstol Pablo, cuando posteriormente habla del sonido de las trompetas, de los instrumentos, está refiriéndose a un lenguaje que tiene significado y que tiene su contraparte de traducción en cualquier parte del mundo, podríamos decir. Lo otro interesante en pensar, yo lo tenía anotado acá para este tema de las lenguas, ¿no? Aprovechando este punto, es respecto de Corinto como tal. Corinto como tal era un espacio de donde iba a ser tal vez muy necesario este don de las lenguas, porque a esa región en particular llegaban personas, por ser una zona comercial, de distintas partes de ese mundo hasta ese entonces. Aquí lo tengo. Dice Corinto, siendo mercado frecuentado por comerciantes desde Asia, África y Europa, daría lugar entre su población mixta para el ejercicio del don de lenguas. Ahí hay un dato, digamos, del contexto. Pero su empleo legítimo tenía que ver con el auditorio entendiese la lengua del orador. Por eso es que Pablo enfatiza que debe haber interpretación. No como los corintios, quienes abusaban de él solo para ostentar. Eso viene del comentario exegético y explicativo de de la Biblia. Am, bueno, y aunque esa expresión, ¿no? El que a sí mismo se edifica, significara literalmente lo que el texto dice y no una especie de ironía, como yo les decía recién o antes el domingo, por todo lo que se viene diciendo. Porque siempre que se definió un don, se definía en términos de del beneficio que va a traer a otros. Por eso la expresión en el verso 4 es una expresión un poco difícil de entender en su contexto. Pero supongamos que aún esa expresión era válida en ese punto y lo que se estaba afirmando era específicamente eso. Si es así, bueno, el apóstol Pablo, aún con todo eso, está diciendo, pero el que profetiza edifica la iglesia. Y ese sí es el norte que la iglesia corinta debe tener. Y nosotros, respecto de cualquier don que nosotros podamos ejercer, el don no es para nosotros. El don no es para que nosotros eh, podamos beneficiarnos de él. El don es para beneficiar a otros, hermanos, para edificar a otros. Así que tomé bastante tiempo yo para explicar ese punto. Si alguien no estuvo presente el día domingo, pueden volver a oír la predicación, pero ahí lo hice con más tiempo. Dejo hasta ahí ese punto, ahí ya pasaríamos al punto 2 antes, a ver si mis hermanos Sergio y Patricio también quieren compartir. Amén, buenas noches, iglesia. Sí, en este capítulo y bueno, en este punto hemos aprendido de la profecía, ¿cierto? La proclamación de la verdad, la proclamación de la mente de Dios es mayor que las lenguas y es lo que Dios está priorizando y también es lo que nosotros debemos también priorizar, la profecía, la proclamación de la verdad. Pensaba en una iglesia local, particularmente la nuestra, que por más que pudieran abundar los dones en una congregación, si no hay profecía, si no hay proclamación de la verdad, será una iglesia débil en muchos sentidos. Recordemos que los corintios abundaban en los dones, pero era una iglesia con muchos problemas. Y bueno, la responsabilidad de la proclamación de la palabra no cae solamente sobre el pastor, sino sobre cada uno de nosotros, miembros de la congregación. Somos un cuerpo y somos todos miembros de este cuerpo, para poder así ser edificados, nutridos. Recordemos que los dones son para la edificación. Bueno, y de manera práctica, tenemos que volvernos a la escritura, al estudio de la Biblia de forma personal. Y creo que tenemos muchas cosas a disposición hoy en día que nos deja sin excusa para poder aprender más y volverse buenos proclamadores de la verdad.
Tenemos a disposición, bueno, la reunión dominical, la predicación dominical, la misma escuela bíblica berea, que, bueno, hasta ahora, tristemente muchas personas o algunos de la iglesia aún no se han apuntado, no la han tomado, ¿cierto? Este mismo tiempo de la transmisión, que nosotros volvemos a revisar la predicación, volvemos a recordarla, y eso es de mucha edificación también. Todos tenemos una Biblia en nuestras casas, decía el pastor el domingo, la cual tenemos que echar mano y leerla. O sea, tenemos que usar lo que Dios nos ha provisto para ir creciendo más en este sentido y, bueno, ser buenos proclamadores de la verdad. Eso. Amén. Buenas noches, iglesia. En este, bueno, comienza Pablo diciendo procuren alcanzar el amor. Claramente Pablo lo dice porque ve que aquí en la iglesia en Corinto hay una falta de amor en ellos y nosotros como iglesia tampoco estamos tan alejados de eso. También a nosotros nos falta mucho amor en muchos ámbitos y es lo que, una de las cosas que deberíamos mejorar y también es un fruto del espíritu el amor, en donde se manifiesta en nuestra vida diaria, en la vida diaria de un creyente el amor, no solamente en la iglesia, sino también en nuestra familia, en nuestro trabajo, con nuestros amigos, nuestros vecinos. Vimos también en este capítulo y en, los otros, en las otras prédicas que el don de hablar en lenguas fue un motivo de preocupación en la iglesia en Corinto porque causaba desorden en la adoración. Y los creyentes de Corinto usaban como un signo de superioridad, creerse superior a otros por tener el don de lengua, antes que como un medio de edificación. Y, y nosotros como iglesia debemos recordar que los dones espirituales son de beneficio solo cuando se usan apropiadamente para ayudar a todos los de la iglesia. No solamente a algunos, no solamente a quien me cae bien, no solamente con quien tengo más feeling. No es para beneficio propio, sino que es para edificación de la iglesia. Y si usted tiene un don, claramente usted tiene un don del Señor, debería procurar siempre glorificar al Señor con ese don y edificar la congregación. Amén. Amén. El segundo punto, lenguas sin significado. Como pregunta lo planteé yo. Eso está entre los versículos 6 al 11. Pablo primero pone el supuesto de su misma persona. Después habla esto de los instrumentos, de las trompetas. Y por último habla de los idiomas en particular. Revisemos un poco de eso. Dice el verso 6. Ahora, bien, hermanos, si yo voy a ustedes hablando en lenguas, ¿de qué provecho les seré? A menos a menos de que les hable por medio de revelación, conocimiento, profecía o enseñanza. Eso es muy importante, ¿no? Porque el apóstol Pablo acá está diciendo de que la única manera de que él pueda ser de real edificación como apóstol es si va acompañado de revelación, de conocimiento, de profecía o de enseñanza. Si él va con solamente lenguas, en realidad como nadie más en ese contexto le va a entender, eso no tiene mayor valor. Y, y entonces es lo primero que el apóstol dice, ¿no? Luego habla del aspecto de las cosas inanimadas. Dice el verso 7 aún las cosas inanimadas, cuando más, como la flauta, los instrumentos, ¿no? Al producir sonidos, si no dan una distinción de sonidos, ¿cómo se sabrá que se toca en la flauta o en el arpa? Una cosa inanimada es una cosa sin alma, a eso se refiere. Y el verso 8 pero porque si la trompeta da un sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Recordarles allí, sobre todo en el verso 8 ¿no? Que es este sonido de trompeta específico el que preparaba a los soldados para ir a la batalla. Entonces ahí se ve también cómo el apóstol Pablo quiere, eh, una vez más, explicar para que esto quede lo suficientemente claro. Imaginemos nosotros algo de la escena, ¿no? En la iglesia corintia, respecto de sus reuniones. Escuchaba hoy día a Samuel Pérez Millo y él decía que eso era un festival de grillos, una cuestión sin ningún tipo de entendimiento. Entonces, por eso el apóstol Pablo se ve en la necesidad, primero, de decir, si yo no voy con conocimiento, con revelación,
no sirve de nada. Si, por ejemplo, vemos instrumentos y esos instrumentos no están armónicamente sonando, o si hay una trompeta y esa trompeta no da el sonido necesario para que los soldados entiendan que tienen que ir a la batalla, todo eso carece de valor, todo eso carece de sentido. Y por último, en el verso 9 ahí está hablando del el idioma, bien digo, propiamente tal. Así también ustedes, a menos que con la boca pronuncien palabras inteligibles, que ahí tiene el sentido de sumamente comprensibles. Y eso sí tiene una aplicación para nosotros. Tenemos que, como yo les decía el domingo, buscar ser sumamente comprensibles. Esto no es solamente una labor para quienes predicamos, sino también nosotros como emisarios, embajadores de Cristo y de su Evangelio. Tenemos que ser comprensibles para las personas. Luego dice, ¿cómo sabrá lo que dicen? Pues hablan al aire. O sea, esas palabras sumamente comprensibles, si se seguían practicando como los corintios las estaban haciendo, serían sin ningún tipo de resultado. Por eso dice que hablan al aire. Verso 10 también hablando de los idiomas, ¿no? Hay quizás muchas variedades de idiomas en el mundo y ninguno carece de significado. Imagina usted lo que es cuando dos personas de distinto idioma hablan sin lograr comprenderse. Incluso se entra en un estado a veces de desesperación porque no hay comunicación. Es lo que el apóstol Pablo está diciendo, pero ahora en un sentido mucho más importante porque lo que está en juego es la edificación de la iglesia. Y no solo la edificación de la iglesia, sino también el orden, como vamos a ver de manera más particular el domingo. Eh, Verso 11 lo mismo, ¿no? Pues si yo no sé el significado de las palabras, seré para el que habla un extranjero, y el que habla será un extranjero para mí. Nosotros, yo lo decía también el domingo, no tenemos esta dificultad de orden respecto de las lenguas. Hay realidades de iglesia, tal vez los hermanos más nuevos que no tienen el mayor contexto de iglesia se podrían sorprender, pero hay realidades de iglesia que tienen esta dificultad hoy en día. Y por lo tanto, esto tiene una aplicación literal para ellos. No es el caso nuestro porque no tenemos esta dificultad en nuestro culto público. Entonces las aplicaciones son un poquito más específicas o más incisivas, pero aún relacionadas con el texto. Y es lo que yo les decía antes, de que nosotros tenemos que hacer un esfuerzo intencional por comunicar el Evangelio, entre comillas, ¿no? De manera amistosa para los incrédulos. E incluso entre nosotros, nuestra edificación debiese ser en términos llanos, en términos que nos podamos hacer entender. Decía también de manera muy jocosa Pérez Millo en el audio que estuve escuchando, decía, em, definitivamente la reunión de los corintios no estaba para transmitirla por internet, por el nivel, ¿no? de desorden que iba a haber allí. Y también me llamó la atención otra aplicación que él hacía, o más bien ilustración, que nosotros como pastores, como predicadores, tenemos que dar el alimento para las ovejas, pensando en las ovejas y no en las jirafas, ¿no? ¿Por qué? Ahí él hace esa aplicación a la intelectualidad de hoy en día, ¿no? Porque a veces hay enseñanzas tan elevadas, tan altas, que solo pueden alcanzarlas las jirafas, metafóricamente hablando, aquellos que tienen el cuello lo suficientemente largo para alcanzar ese alimento. En cambio, si nosotros damos alimento, ¿no? A las ovejas, bueno, la jirafa puede entonces doblar su cuello y también alcanzar ese alimento. Me daba mucha risa lo que él decía, o no mucha risa, pero me era jocoso, pero le encontraba mucha razón. Hoy en día, ¿no? Nosotros estamos viviendo un despertar en Chile y en Latinoamérica respecto de la reforma o a consecuencia de la reforma, y eso es muy bueno, ha sido bueno también para nosotros. Pero tenemos que tener nosotros cuidado, ¿no? De estar dando alimento solo para jirafas, solo para mentes capacitadas o mentes muy
que han pasado, que tienen la capacidad, ¿no, hermano? La iglesia debe ser un lugar donde todos puedan entender lo que se está predicando, y también a nivel de iglesia misma, también podamos nosotros transmitir con sencillez el mensaje. Habrán ciertamente otros espacios, ¿no? Para entrar en profundidades. Ahí hay lugares para capacitarse, y esperemos también en el Señor, en el tiempo, nosotros mismos poder tener esos espacios. Por ahora no los tenemos, pero en el culto público, sobre todo, se debe privilegiar ese alimento para ovejas, como decía muy bien este teólogo en su ilustración. Dejo a mis hermanos ahora también para que compartan en este segundo punto. Sí, claramente en este contexto, si las lenguas carecían de significado y nadie las podía entender, el don perdía su propósito de edificar. Yo creo que cada uno de nosotros tenemos el desafío de proclamar la verdad y tenemos que nosotros cerciorarnos de manejar el contenido de lo que nosotros estamos proclamando. No sé, pensaba en mí, no sé si a usted le ha pasado o a cuántas veces le ha pasado que en el momento de compartir el Evangelio o explicarle a alguien algo de la palabra, no sé, o sea, por nervio o por falta de conocimiento, hemos sido como poco claros al compartir el mensaje. Hemos quedado con esa impresión de que no fuimos lo suficientemente claros para evangelizar, ¿cierto? Y eso nos pasa muchas veces, yo pensaba, porque no estamos completamente familiarizados con la proclamación del mensaje. A veces siendo cristianos por años, las únicas veces en que compartimos el mensaje de la iglesia con nuestros hermanos o el puro día domingo. ¿Cierto? Creo que el mensaje, la proclamación del Evangelio, de la verdad de Dios, debe ser parte de nuestro diario vivir de todos los días. Yo pensaba, ¿cuánto de mi día, desde que me levanto en la mañana hasta que me acuesto, cuánto de eso es Dios, es su palabra? ¿Cuánto de todo lo que yo hablo tiene que ver con Dios? ¿O tiene que ver más con el trabajo, o la entretención, o con otras cosas? Y creo que debe ser nuestra prioridad estas conversaciones, el proclamar, el anunciar la palabra, y debemos ser nosotros intencionales en ese sentido, buscar la instancia para poder nosotros tener estas conversaciones que tienen que ver con el Señor, con nuestra fe, ¿cierto? Para así ir familiarizándonos más con la palabra de Dios, y al proclamarla, la gente sí nos pueda entender. No quedemos con esa sensación como que no cumplimos el propósito de proclamarla con claridad, ¿cierto? Eso. Amén. En este segundo punto, Pablo hace mención ahí, cuando recién se comienzan los versículos, a la flauta, al arpa, y cada nota de un instrumento musical debe tener un orden para que sea la música más precisa, si no, claramente no se va a lograr entender, o va a estar, se va a notar al tiro la diferencia. De igual forma, Pablo menciona que las palabras predicadas sean en un lenguaje entendible, y para que sea de más ayuda y de mejor claridad. Y esto no solamente aplica para quien está adelante predicando, sino aplica también para todos nosotros al momento de compartir el Evangelio. Ahí el pastor mencionaba sobre la diferencia ahí cuando se habla de otro, por ejemplo, de la jirafa y no la oveja. Y lo que nosotros deberíamos manejar y peinarnos, por así decirlo, es con el Evangelio. No sacamos nada con memorizarnos, intentar aprender doctrinas tan profundas, o fundamentos de, no sé, pienso en la predestinación o cosas más de doctrina más escatológica, sino que deberíamos manejarnos todos nosotros lo que es el Evangelio, y exponerlo de forma clara a quien se nos pueda cruzar. Puede ser un ejecutivo, puede ser quien sea, o alguien que ni siquiera lo ha podido lograr estudiar. Y, y eso es lo que nosotros debemos manejar muy bien. Cuando un don no está contribuyendo a la edificación de la iglesia, es un don que en teoría y en la práctica tampoco se debería usar, sea el don que sea, porque no estaría edificando a la iglesia, no estaría edificándonos a nosotros. Eh, yo estaba pensando sobre esto, y una vez, hace muchos años, asistí a una iglesia
y el pastor se puso a predicar en lenguas y predicó casi todo su sermón en lengua y la verdad yo no entendía nada, 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 nada y me terminé yéndome a la mitad de la prédica porque no se entendía. Claramente para nosotros no es nuestra realidad, pero estas cosas sí pasan y sí debemos entender de que esto no debe ser así. Nosotros debemos compartir un evangelio, debemos predicar en un lenguaje entendible y en un lenguaje que sea claro. Amén. Gracias, hermanos. El punto 3, el entendimiento, elemento básico para la edificación. Bueno, ahí yo me adelanté un poco con esas ilustraciones que mencioné. Pero en el verso 12 hay algo que debemos recordarnos porque es el énfasis de esta enseñanza prácticamente en los tres capítulos, sobre todo en el capítulo 12 y 14. Dice el verso 12, así también ustedes, puesto que anhelan los dones espirituales, procuren abundar en ellos para la edificación de la iglesia. Eso es la dirección. Eso es hacia donde los corintios debiesen mirar y tener como objetivo, y es también nuestra propia realidad como iglesia local. Lo que Dios haya puesto en nuestras manos, amados hermanos, debe procurar la edificación de la iglesia. Entonces, ahí tenemos cada uno de nosotros plantearnos esa meta, ¿no? Y ver cuán lejos de eso estamos. eh, Nuevamente el apóstol Pablo, ¿no? Sigue confrontando la realidad corintia, donde los dones o el don de lenguas estaba siendo mal practicado. Entonces él dice, por tanto, en el verso 13, el que habla en lenguas, pida en oración, pueda interpretar. Porque si yo oro en lenguas, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Entonces, ¿qué? Oraré con el espíritu, pero también oraré con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero también cantaré con el entendimiento. Lo que pasó acá es que en las reuniones públicas, los corintios estaban orando en lenguas. Y no solo estaban orando en lenguas, sino que se puede entender a través de estos versículos que estaban incluso cantando en lenguas. El apóstol Pablo dice, eso está bien, pero tiene que ir de la mano con el entendimiento. Y si eso no es así, dice verso 16, de otra manera, si bendices solo en el Espíritu, ¿cómo dirá amén a tu acción de gracias el que ocupa el lugar del que no tiene ese don, puesto que no sabes lo que dices? Porque tú bien das gracias, pero el otro no es edificado. De allí la necesidad de que nosotros seamos todo lo comprensible que podamos ser a la hora de hacer nuestra reunión, ¿no? Una reunión en un lenguaje llano, comprensible, y también nuestra propia interacción. Aquí tal vez, como yo decía el día domingo, pensando en las personas que no tienen ningún contexto de iglesia, o tal vez tienen un contexto de iglesia católico romano, debemos ser nosotros condescendientes en algún sentido en nuestro lenguaje, en nuestra forma de llegar a ellos, y debemos favorecer el entendimiento. En el verso 18 el apóstol dice, doy gracias a Dios porque hablo en lenguas más que todos ustedes, hablo en idiomas más que todos ustedes. Sabemos a través del Nuevo Testamento que Pablo debió hablar griego, latín, hebreo y arameo. Él hablaba esos cuatro idiomas, ya sea, probablemente muchos de estos los estudió y probablemente también pudo haber un don ahí, no lo sabemos, quizás sí. Y ahí entonces él dice, pero yo tengo estos dones, yo hablo en todos estos lenguajes, en todos estos idiomas, pero cuando yo estoy en la iglesia, yo prefiero hablar 5 palabras. Esa hipérbole, ¿no? 5 palabras que es agresivo el contraste, que 10.000 palabras en lenguas. Y otra vez, ahí estaba retratando hablando directamente de la realidad corintia, donde todos hablaban en lenguas, y y muchos a lo mejor querían incluso hablar más en lenguas o no hablaban y querían hablar, y ahí entonces se da una dinámica quizás hasta de repetición, no lo sabemos. Pero en esas 10.000 lenguas nadie entendía nada y nadie era edificado. Entonces el apóstol Pablo dice, yo tengo, supongamos que era el don de hablar en muchos idiomas, pero yo cuando estoy en la iglesia, yo priorizo lo que es entendible, porque eso que es entendible
permite instrucción, permite edificación. Entonces tenemos que nosotros también favorecer, hermanos, lo que es entendible, ¿sí? Lo que es entendible en términos amplios, ¿no? Espero que también podamos nosotros meditar y pensar en nuestra propia realidad, en nuestra propia forma de ser o lo que hemos aprendido en nuestro camino como cristianos y cuánto de eso quizás requiere ciertas reformas para favorecer el entendimiento en la iglesia local y para llegar a ser de verdad de bendición los unos a los otros. Acá copié algo, ¿no? De un texto, principios generales que se desprenden de este pasaje. Dice, el culto no debe ser nunca egoísta. Todo lo que se hace en él debe hacerse para el bien de todos. Ninguna persona, ya sea que lo esté dirigiendo o que esté participando en él, tiene derecho a seguir sus propias preferencias personales. Debe buscar el bien de toda la congregación. Si yo a través de un acto estoy incomodando a otros, entonces estoy un poco también en el espíritu corintio, ¿no? Estoy velando por mi propio bienestar y haciendo vista gorda, eh, haciéndome el ciego a la realidad de otros. Y esto es útil para cualquier cosa que lleguemos a hacer nosotros en la iglesia, a manera personal. La prueba definitiva de cualquier parte del culto es, y estas preguntas son interesantes para que nos las hagamos, ¿puede esto serle de ayuda a alguien? Si yo voy a hacer algo en la reunión, o mi comportamiento. Yo les decía el día domingo, la puntualidad, nuestra disposición en la participación de la reunión, nuestros saludos, todas esas cosas que a veces damos por sentada, pero que son también muy importantes y están comunicando también mucho. Dice, ¿servirá esto para desplegar mis dones particulares? ¿Acercará esto más a cada uno de todos los que están aquí, a los demás y a Dios, nuestras actitudes? Em, Segundo, el culto debe ser inteligible, es decir, debemos hacernos entender. Las cosas más importantes son las más sencillas. El lenguaje más noble es esencialmente el más sencillo. A fin de cuentas, solo aquello que satisface mi inteligencia puede confortarme el corazón y solamente lo que puede captar mi inteligencia puede aportarle fuerza a mi vida. Am, yo les daba el ejemplo también de quienes predicamos y y otra vez, escuchando hoy día al pastor Pérez Millo, él decía algo que coincidimos. Yo no tengo preparación, no he hecho algún curso todavía de griego, pero él, un especialista en el tema, decía, yo he escuchado pastores o predicadores que hablan, que ocupan mucha parte de su sermón para hablar de las palabras en griego. Y él decía, y hacían énfasis en la pronunciación. Y él decía, una persona preparada en ese tema decía, y el griego no sabemos cuál es la pronunciación. Entonces, finalmente terminan hablando del griego que ni siquiera saben tanto. Y para los que están escuchando, termina siendo algo absolutamente extraño. Es por eso que yo generalmente no digo la palabra en griego. Esto es una opción personal, obviamente. Tampoco es una crítica malintencionada a quienes lo hacen. Yo generalmente, si usted se da cuenta, comparto solo el significado de la palabra, pero no digo la palabra en particular, porque si lo que quiero hacer finalmente es hacerme más entendible para todos, y debe ser, digamos, esa intención del que predica, espero también se esté haciendo parte de toda nuestra comunidad de iglesia y que sea algo que todos estemos buscando también intencionalmente y no caer muchas veces en términos tan elevados, tan evangélicos. Y si nos vemos en la necesidad de utilizar un término, redención, justificación, darnos el tiempo de explicarlo. Porque usted, si usted va a conversar con alguien, usted le habla de expiación, de redención, eh, usted tiene que explicar aquello. Entonces, el Señor nos ayude también a poder hacerlo, a poder vivir esto del favorecer el entendimiento, en primer término, como hemos dicho, para la edificación entre nosotros y también pensando, como el mismo apóstol Pablo va a mencionar en los versículos que siguen, ¿no? Que van a ser parte del domingo,
en los incrédulos, para que no seamos personas, bueno, en ese contexto, el juicio de los incrédulos es que estas personas están locas, producto de esa manifestación de las lenguas de manera desordenada. A lo mejor no nos vamos a ganar un calificativo como ese, pero alguien podría visitar nuestra iglesia y decir la verdad es que no entendí nada, no entendí al que predicó, no entendí al que se me acercó, no entendí nada. Entonces, el Señor nos ayude, iglesia, a poder ser intencionalmente personas que nos hagamos entender y que no levantemos trabas innecesarias. Y cada vez que necesitemos explicar un término, lo sepamos, como decía Andrés antes, para poder definirlo, porque a veces hay términos que hay que explicar. O sea, ahí toca entonces explicarlos. ¿Ven? Así que hasta ahí y espero el día domingo poder terminar la predicación que no alcancé y comenzar la otra. Dejo también a mi hermano ahora. Sí, vemos en estos versos como Pablo insta a los corintios a abundar en los dones, ¿cierto? Y sin perder el objetivo, el propósito que tiene el don, que es siempre la edificación del otro, la edificación de la iglesia. Todo lo que yo hago en la iglesia, todo lo que yo pudiera hacer, orar, servir, la forma de conducirme, debe ser con mi entendimiento, para que así mi hermano, mi iglesia pueda ser edificada. Es muy importante lo que, bueno, decía el pastor en la última parte de la predicación, quisiera enfatizarlo una vez más, nuestra manera de comportarnos en la reunión, ¿cierto? Nuestra manera de participar en la adoración congregacional, nuestra actitud en la palabra, nuestra manera de participar en la oración inicial, en la lectura del Salmo, por ejemplo, ¿cierto? Cuando el hermano está comenzando la oración inicial, ese no es un tiempo para que mientras el hermano está orando yo esté viendo el último mensaje de WhatsApp o esté recién acomodándome. No, todo eso, como decía el pastor, todo eso comunica, ¿cierto? Y poder hacer que yo sin darme cuenta, con mis acciones, con mi forma de comportarme, yo no esté edificando a mi iglesia, no esté edificando a mi hermano. Y creo que eso tiene que ver con la idea que yo tengo de Dios también. Cuánto yo conozco a Dios, cuánto conozco de sus atributos, cómo yo, cuál es la visión que yo tengo de Dios. Porque si yo tengo una idea de un Dios permisivo, un Dios pequeño, yo me voy a comportar de cierta manera. Pero si mi idea de Dios es una idea bíblica, o de un Dios santo, soberano, temible, grande, poderoso, mi forma de comportarme va a ser otra, ¿cierto? Entonces, bueno, que Dios nos ayude a ir creciendo más en este sentido y podamos con nuestra actitud, ¿cierto? Ser de edificación para la iglesia y todo lo que hacemos, todo, va a ser con el entendimiento. Amén. Finalmente, bueno, en este tercer punto, yo también me quedo con la manera en que nosotros comunicamos con nuestra actitud. Ahí el pastor mencionaba respecto a la asistencia, a la puntualidad. Eh, y yo también, bueno, me gustaría mencionar respecto a nuestra actitud que tenemos frente a cuando tenemos Santa Cena. Nosotros cuando es Santa Cena debemos mostrar también una reverencia al Señor y escuchando también lo que el pastor nos enseña sobre quiénes pueden tomar Santa Cena, la canción que cantan ahí nuestros hermanos, prestar atención y que sea un momento de reverencia ahí con mi hermano Sergio que nos toca distribuir. A veces cuando pasamos no se ve mucha reverencia o se da pie para una instancia de conversar, de meterse al celular. Y eso no debe ser así, también debemos tener una reverencia frente al Señor en esa instancia, frente a la predicación, o sea, cada vez que puedo, si es que me meto al celular, eso no está bien, o estar escondido metiéndome al celular o parándome mucho. Es una actitud que claramente está comunicando algo, o sea, hagamos algo bien o mal, de todas formas está comunicando algo. Lo mismo al comenzar el culto, siempre tenemos que decir como que tomen ubicación, diciendo que ya es la hora, ya si saben que tratamos de comenzar siempre a las 11, ya un poquito antes deberían entrar, deberían ya tomar su ubicación y prestar atención a lo que se vaya diciendo. Sé que como iglesia tenemos muchas cosas que mejorar, pero debemos ir paso a paso y esta es una buena instancia de comenzar a hacerlo, de ser puntual, de si queremos conocer un poco más a los hermanos, quedémonos 10 minutitos después del culto, compartamos con alguien que no tengamos tanta afinidad,
Y así podemos ir creciendo nosotros como iglesia, podemos ir creciendo en sabiduría, en comunicación, saber también qué le puede pasar al hermano y también por lo que podemos orar también por ellos. No sacamos nada con orar solamente las peticiones que nombra el pastor, siendo que quizás puede ver algún hermano que no se atreve a decirlo, pero si tú lo conversas con él, quizás podría comunicártelo y así podrías también orar. Así que eso, iglesia, que cada uno de nosotros, inclusive yo, podamos mejorar nuestra actitud frente a la palabra del Señor, frente a nuestra asistencia, frente a nuestra ofrenda, a la puntualidad también, que son hartos puntos que como iglesia debemos seguir mejorando, y que sea todo para glorificar a nuestro Señor. Amén. Amén, hermano, vamos a orar para entregar estas reflexiones que hemos compartido. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por permitirnos una vez más venir a tu palabra. Te pedimos, Señor, que estas reflexiones generales, ¿no? Estas aplicaciones generales que hemos compartido, estos énfasis puedan ser útiles para nosotros y también tu Espíritu, Señor, que mora en nosotros, nos pueda hacer ver tal vez cosas que nosotros, que Sergio, que Patricio, que yo no dijimos de manera particular, pero tu Espíritu también nos convence de pecados, Señor, y de cosas que no estamos haciendo bien delante de ti, no estamos pensando en el beneficio de otros, sino que estamos anteponiendo, tal como hacían los corintios, ¿no? Nuestros propios intereses antes que los del cuerpo de Cristo. Ayúdanos, Señor, a que esto martille nuestros corazones y poder aplicarlo a nuestras vidas, podamos de verdad experimentar un genuino arrepentimiento, Señor, no en las palabras, Señor, sino que se refleje en nuestra propia vida, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén y amén.